esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas. Y le dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Hermanos, estamos en la última semana de este año litúrgico, como decíamos el día de ayer, con la fiesta de Cristo Rey. Se cierra el año litúrgico y esta es la última semana de este año litúrgico. Ya la próxima semana, pero el próximo domingo, ya vamos a tener un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y las lecturas que vamos a venir escuchando en esta semana, pues nos hablan sobre la vigilancia, que estemos preparados. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Se nos invita a estar vigilantes, a estar en vela, para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados, que no nos encuentre durmiendo, que no nos encuentre pues sin hacer nada, sino que estemos preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendría la pregunta: ¿cómo prepararnos? ¿Qué hacer? ¿Estar angustiados? ¿Estar tristes? No, de ninguna manera. ¿Cuál es la mejor preparación? Estar en gracia, ya lo decíamos, estar en gracia, poniendo a trabajar esos talentos que Él nos ha dado, que Cristo reine. Ustedes vean, nosotros como que no tenemos, así como no nos es muy familiar la figura del rey, porque pues aquí, al menos en lo que nos ha tocado vivir, no tenemos así lo que es la figura de un rey. Pero en países como por ejemplo Inglaterra, España, ellos todavía tienen la figura de rey y como que tienen bien claro eso, ¿verdad? O sea, la figura del rey. Más antes, como los reyes podían disponer de sus súbditos. Si el rey decía: a ver, a ti te toca, qué sé yo, estar en el campo, trabajar en el campo, pues tenía que estar en el campo. Si el rey decía: a ver, tú vas a ir al ejército, a ver, tenías que estar en el ejército. Entonces, un rey podía disponer del tiempo de la vida de la gente. Y la gente se sentía orgullosa de poder servir al rey. Pensemos, ¿verdad? La gente que vive, por ejemplo, en Inglaterra, estar al servicio de la reina, pues es un honor para los que están ahí, ¿verdad? Ahí los guardias, cómo se ve su porte, ¿verdad? Ahí están ahí que no se mueven. La gente de la nobleza o la gente que trabaja ahí en el palacio, ¿no? Pues han de estar súper orgullosos, ¿verdad? De trabajar al lado de la reina. Pues bien, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, de servir, no a cualquier rey, como dice la Escritura, seres de polvo que hoy son y mañana desaparecen, seres de polvo. Nosotros estamos para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, que su reino es un reino eterno y universal. Es decir, Cristo ayer, hoy y siempre.
un reino universal. Entonces, yo estoy poniendo a trabajar mis talentos en servicio del Rey de Reyes. Escuchamos en este caso del Evangelio de esta viuda que echó pues lo que tenía para vivir, aunque era poco el dinero, pero era todo lo que ella tenía. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, los ricos que echaban grandes cantidades. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Dar todo, dar nuestro 100 al servicio del Señor, al servicio del reino de Dios. Vean, hay gente que incluso pues dedica grandes recursos para difundir cosas malas. Hay gente que le dedica recursos, hay gente que le dedica tiempo para difundir pues cosas malignas. Nosotros dedicamos tiempo, dedicamos recursos para las cosas buenas. Por ejemplo, el padre Miguel Agustín Pro, que él entró a la compañía de Jesús cuando tenía 20 años. Él fue ordenado sacerdote en 1925. Él estudió, como ustedes saben, en Bélgica y regresó a México en el 26 y ejerció su ministerio sacerdotal a escondidas. Él incluso se disfrazaba, o sea, no podía andar vestido como sacerdote porque pues era época de la persecución, época de calles. Pero él bien pudo haber dicho, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperar tiempos mejores, vamos a esperar que la cosa esté más tranquila, yo para poder ejercer mi trabajo como sacerdote, mi ministerio, para poder servirle a Dios, voy a esperar un tiempo mejor. No, él no se quedó escondido, él no se fue a otro lado, él trabajó aquí. Se disfrazó, era astuto, se disfrazaba de diferentes personajes, ¿verdad? Desde obrero, campesino, de todo, para poder ejercer su servicio como sacerdote a los demás. Pero bueno, llegó un momento en que lo descubrieron y lo fusilaron en 1927. 1927 lo fusilaron, sin ningún juicio, ¿verdad? Podríamos decir que ahí lo culparon de algo que él no había hecho. Y sus últimas palabras de él fueron estas, ¿verdad? Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Viva Cristo Rey. ¿Alguien de ustedes sabe dónde están los restos del padre Pro, Beato Miguel Agustín Pro? En la Sagrada Familia, en la colonia Roma, ¿verdad? Y en la Ciudad de México. Tenemos un gran santo, ¿verdad? Yo recuerdo, creo que fue en el 88, bueno, cuando lo beatificaron, yo recuerdo haber estado cuando trasladaron sus restos de una iglesia allá a la Sagrada Familia. Tengo ese recuerdo, ahorita no recuerdo el año cuando se hizo, pero él siempre, no recuerdo exactamente las palabras literales, pero él hablaba de sacarse la lotería. Y curiosamente a él lo fusilaron donde actualmente está el edificio de la Lotería Nacional. Entonces sacó la lotería ganándose el cielo, ¿verdad? Se sacó la lotería sirviendo a Dios. Él no esperó tiempos mejores para servir, para poner sus talentos, poner sus dones que Dios le había dado para servir a los demás. En esos momentos difíciles de persecución, en esos momentos donde él arriesgaba su vida, no le importó dar todo. No dio las sobras, lo que le sobraba.
lo que le sobraba de tiempo, no, se dio todo, se donó todo. De hecho, por eso mártir significa testigo. Y es el máximo testimonio que puede dar una persona. No solamente dar testimonio de su fe de palabra, sino de obra, dando su propia vida. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué tan generoso soy yo para que el reino de Dios crezca? ¿Qué tan generoso soy en cuanto a recursos? ¿Qué tan generoso soy yo en cuanto a tiempo? Vean, por ejemplo, necesitamos gente para la sanitización de la gente que entra. Digo, mucha gente me dice, padre, ¿por qué no pone estas medidas? ¿Por qué no pone el otro? ¿Cuándo lo espero? Le digo, no, yo no tengo tiempo, padre. Ah, caray, pues sí, ¿verdad? Todos estamos preocupados porque haya sanitización, de que la iglesia esté bien, que haya quien nos reciba en la entrada, que se cuide, perfecto. ¿Tengo tiempo, por ejemplo, para eso? ¿Tengo tiempo para, para evangelizar? Nos hacen falta catequistas, hace falta gente para, muchas actividades en la parroquia. Pues mucha gente me dice cosas que pueden mejorar, excelente, o sea, si yo también las veo. Pero nos hacen falta manos, nos hace falta gente que nos ayude. ¿Qué tanto nos involucramos en nuestra parroquia? ¿Qué tanto nos involucramos para que el reino de Dios crezca? Le decía una persona al Papa Francisco, su santidad, hace falta cambiar esto, hace falta cambiar lo otro, la iglesia está muy mala, hay que reformar. Él dice, el Papa, muy bien. Dice, pues vamos empezando por usted y por mí. Así es, hermanos. Ahí es donde empieza precisamente la reforma, el cambio, la mejora de nuestra iglesia. Empezando por nosotros y en la medida que podamos, dar de nuestro tiempo para que mejore todo. Dicen, ¿verdad? Destruir es bien fácil. Esta iglesia, no sé cuántos años hayan tardado en construirla, pero seguro que fue trabajo de ingenieros, de arquitectos, de muchos albañiles, de la ayuda de muchísima gente. Pero yo les aseguro que esta construcción, por decir algo, la puede destruir un ayudante de albañil. Eso puede destruir. Entonces, por eso, destruir, criticar es bien fácil. ¿Qué es lo difícil? Construir. Eso es lo difícil. Por eso criticar es facilísimo. Eso es facilísimo. Ahorita yo creo que podemos ir a la casa de cada uno de ustedes y decirles 1000 cosas que están mal. Eso es bien fácil. Pero no sabemos todo el trabajo que costó haber construido esa casa, esa familia, ese patrimonio. En el reino de Dios hay mucho que hacer. Hay cosas que se pueden mejorar, todo está por mejorar, pero lo que nos hace falta son manos, tiempo, talento. ¿Cómo poner mi talento al servicio del reino de Dios? El reino de Dios, decíamos, fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está presente en su iglesia y llegará a culmen en su segunda venida. Exactamente. Pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que ese reino de Dios crezca. Como escuchamos en la segunda lectura del día de ayer, muy interesante, de San Pablo a los Corintios, dice, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo va a entregar el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Fíjense, qué gran confianza, qué gran certeza de que la victoria está segura. Cristo va a reinar, Cristo va a reinar. Y todo se le va a someter, porque va a aniquilar todos los poderes del mal. Fíjense qué interesante, que muchas veces al ver el mal que hace la gente,
el ver que avanzan ciertas ideologías, la cultura de la muerte. La gente dice, es que ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Si estamos con Cristo, la victoria estará segura. Él no es cualquier rey, es el Rey de reyes, Señor de señores. Su reinado es un reinado universal y es un reinado eterno. La victoria está segura. Así que, hermanos, no escatimemos recursos, no escatimemos tiempo en la extensión del reino de Dios. Y desde aquí nosotros vamos a experimentar el gozo de servirle. Porque de hecho, ahí es donde encontramos la felicidad ahorita que hay mucha tristeza. Ay, no podemos salir, la pandemia, esto, lo otro, perfecto. La alegría está en servir el reino de Dios, aún en medio de la pandemia. En medio de la pandemia también es momento de crecer. ¿Crecer cómo? Crecer hacia adentro. Crecer en santidad, crecer en unidad con la familia. Crecer en solidaridad. Fíjense también, dentro de nuestras limitaciones, algo podemos hacer por los demás. Dice, nadie es tan rico que no necesite nada, ni nadie es tan pobre que no pueda dar algo como por los demás. Lo que dice esta viuda, dio todo lo que tenía. Pero ¿cómo Dios no se deja ganar en generosidad? Yo les aseguro que esa viuda que dio todo, yo les aseguro que esa viuda no murió de hambre. Seguro que a través de su divina providencia Dios le fue dando los recursos necesarios para vivir. Así es Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. No pensemos que Dios es que paga el salario mínimo, que está ahí como a cuentagotas. No. Cuando Dios da a manos llenas. Y Él lo promete, ¿eh? Yo les daré el 100 por 1 en esta vida y en la otra la vida eterna. Y Él no es de los que prometen y no cumplen. No. En el caso de Dios, Él nos da más de lo que nosotros podamos ofrecerle. Así que, hermanos, así como esta viuda pobre dio su 100 en servicio de los demás, así también nosotros demos nuestro 100 en el servicio del reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás llegará por añadidura. Todo. Así como el beato Miguel Agustín Pro dio no únicamente cosas materiales, sino dio su tiempo y dio su propia vida, pues pidamos la intercesión de este gran santo mexicano, que interceda por nosotros para que también seamos generosos en la extensión del reino de Dios. Que así sea.